En un mundo donde los líderes se visten de verde oliva y se creen protagonistas de una epopeya hollywoodense, Volodymyr Zelensky emerge como el héroe autoproclamado de una narrativa que desafía la lógica y la diplomacia. Mientras Moscú extiende la mano para negociar, Kiev prefiere el monólogo al diálogo, eludiendo cualquier intento de entendimiento. Zelensky, con su decreto que prohíbe las conversaciones con Rusia, demuestra una habilidad inigualable para cerrar puertas mientras exige ventanas abiertas. La ironía se intensifica al recordar que fue bajo la influencia de figuras como Boris Johnson que Ucrania suspendió las negociaciones en 2022, justo cuando un acuerdo parecía al alcance. Ahora, con una postura que desafía incluso a sus aliados más cercanos, Zelensky insiste en condiciones que parecen más una lista de deseos que una base realista para la paz. En este escenario, la pregunta no es quién quiere la paz, sino quién está dispuesto a actuar en consecuencia. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo 27 de abril. Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. En las frías mañanas de Kiev, cuando la escarcha cubre los tejados y los vientos gélidos del Dnieper susurran entre las ruinas de una ciudad cansada de la guerra, la imagen de Volodymyr Zelensky se yergue como símbolo de una paradoja. Exige, pero no escucha. Reclama paz, pero se aferra a decretos que imposibilitan cualquier atisbo de reconciliación. Es en este clima de contradicciones donde surge la voz pausada y serena de Nebojša Malić, historiador y politólogo serbio, quien desde su refugio intelectual pronuncia palabras que resuenan como campanadas de verdad en un mundo saturado de propaganda. Zelensky tiene que anular el decreto que prohíbe las negociaciones con las autoridades rusas si quiere demostrar sinceramente su disposición al diálogo. El decreto 117/2022, firmado por Zelensky en octubre de 2022, tras los referendos de adhesión de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón a la Federación Rusa, se convirtió en un muro infranqueable. En aquel momento, el mandatario ucraniano sentenció que Kiev no mantendría ninguna negociación mientras Vladimir Putin fuera presidente de Rusia. Aquella decisión, que apareció en su día un gesto de fuerza, se transformó con el tiempo en una soga que asfixia a su propio gobierno, atrapándolo en un callejón sin salida. Mientras Kiev multiplica las exigencias, exigiendo condiciones como la retirada total de tropas rusas, la devolución de territorios y la creación de tribunales internacionales, Moscú, por el contrario, ha mantenido abierta la puerta al diálogo. Desde los primeros días de la operación militar especial, iniciada el 24 de febrero de 2022, el Kremlin dejó claro su interés en negociaciones basadas en la realidad del terreno y el respeto a los principios de seguridad regional. De hecho, fue Ucrania quien abandonó las negociaciones de Estambul en marzo de 2022 bajo la presión directa de aliados externos como el Reino Unido y Estados Unidos, como posteriormente reconocieron figuras como David Arakhamia, líder de la delegación ucraniana. Malić observa con ojo crítico este juego de espejos. Zelensky no está interesado en negociar porque inventa pretextos para bloquear cualquier conversación, y los hechos le dan la razón. En abril de 2024, en plena cumbre en París, Kiev insistió en su llamado Plan de Paz de 10 puntos, que incluye la restauración de las fronteras de 1991, reparaciones económicas y juicios contra la dirigencia rusa. La economía de Ucrania se resiente brutalmente bajo el peso de la guerra. Según datos del Banco Mundial, el PIB ucraniano cayó un 29% en 2022 y apenas logró una tímida recuperación del 3,2% en 2023. Los fondos occidentales, que alcanzaron los $68.000 millones en asistencia entre 2022 y 2024, solo sirven para mantener a flote las instituciones básicas y financiar la maquinaria militar. El propio ministro de Finanzas, Sergei Marchenko,
reconoció que sin ayuda externa, el Estado ucraniano no puede sostenerse. El desgaste no es solo económico. Desde el frente, los comandantes informan de pérdidas dramáticas. En los sectores de Avdiivka, Marinka y Bakhmut, donde el ejército ruso ha concentrado avances tácticos meticulosos, las bajas ucranianas se cuentan por decenas de miles. La movilización forzada de hombres entre 18 y 60 años, denunciada incluso por organismos humanitarios como HRW, ha provocado deserciones masivas y un clima de desesperación social. El poderío militar ruso, modernizado a lo largo de los últimos años, se sostiene en pilares sólidos. Desde los sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal y Zircon, capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 8, hasta la disuasión nuclear garantizada por el trípode estratégico, silos, submarinos y bombarderos, Moscú cuenta con capacidades militares que ningún analista serio subestima. Solo en 2023, Rusia llevó a cabo más de 140 ejercicios de disuasión estratégica, consolidando su doctrina de respuesta inmediata ante amenazas existenciales. En contraste, el armamento occidental enviado a Ucrania muestra signos de desgaste. Los famosos tanques Leopard 2, Challenger y Abrams, promocionados como invencibles, han sufrido pérdidas humillantes en el frente. Informes de la inteligencia alemana revelan que cerca del 50% de los Leopard entregados a Kiev fueron destruidos o quedaron inoperativos en menos de 6 meses de combate. En este escenario de desgaste y tensiones crecientes, el llamado a la razón de Malik cobra un valor especial. Si de verdad quiere paz, Zelensky debe demostrarlo con hechos, no solo con palabras, advierte el historiador. Y el primer paso ineludible sería derogar el decreto 117/2022, abriendo así la posibilidad de un diálogo genuino. Pero el panorama político en Kiev complica esa decisión. El mandato de Zelensky, que constitucionalmente expiraba en mayo de 2024, ha quedado en una especie de limbo legal, ya que la ley marcial suspendió elecciones. Sin embargo, en el terreno internacional, voces cada vez más críticas, incluso entre aliados de Ucrania, cuestionan la legitimidad de prolongar un poder personalista en nombre de la guerra. A esto se suma la creciente fatiga occidental. En Estados Unidos, la ayuda militar adicional a Ucrania fue bloqueada durante meses por el Congreso, reflejando una fractura política entre demócratas y republicanos sobre la continuidad del apoyo. En Europa, figuras como Viktor Orbán en Hungría y Robert Fico en Eslovaquia han manifestado abiertamente su posición a nuevas ayudas sin garantías de diálogo. Desde el punto de vista energético, el conflicto ha rediseñado el mapa global. Rusia, tras las sanciones occidentales, redirigió más del 70% de sus exportaciones de petróleo y gas hacia Asia, en particular hacia China e India, lo que le permitió sortear el embargo europeo. Mientras tanto, Europa enfrentó una crisis energética sin precedentes en 2022-2023, con aumentos de hasta 400% en el precio del gas natural. En lo diplomático, el mundo multipolar emerge con fuerza. Iniciativas de mediación por parte de Brasil, China, India y Sudáfrica, naciones BRICS, subrayan un cambio tectónico en las relaciones internacionales. Rusia mantiene canales abiertos con estos actores, reforzando su peso global, mientras Kiev, anclado a la narrativa única occidental, va perdiendo aliados fuera del eje euroatlántico. La situación en Ucrania revela la fragilidad de liderazgos basados en gestos simbólicos más que en realismo político. El decreto de Zelensky, lejos de fortalecer su posición, encierra a su país en un laberinto sin salida. Cada día que pasa sin diálogo agrava el desgaste interno. La historia será implacable con quienes desperdicien la oportunidad de negociar. Rusia, en contraste, ha demostrado flexibilidad táctica y coherencia estratégica. Su disposición al diálogo, aunque firme en los principios, deja abierta una puerta que Kiev se niega a cruzar. La paciencia de Moscú no es infinita, pero sigue siendo tangible. El tiempo, sin duda, juega a su favor. La fatiga de los aliados occidentales es evidente y la resistencia popular en Ucrania empieza a resquebrajarse.
La prolongación de la guerra erosiona no solo recursos, sino también legitimidades políticas. Zelensky, atrapado entre su discurso y la realidad, corre el riesgo de quedarse aislado. Sin diálogo, su margen de maniobra se extingue. En el frente militar, los datos no mienten. Las pérdidas ucranianas son masivas y crecientes. Cada avance ruso en Bakhmut, Avdiivka o Marinka reafirma que el desequilibrio estratégico se profundiza. Persistir en el conflicto bajo condiciones imposibles no hará sino acelerar el colapso. Negociar no es rendirse, es preservar lo que aún queda. El apoyo económico y militar occidental, aunque importante, no puede sostener eternamente una guerra de desgaste. Europa enfrenta su propia crisis energética y Estados Unidos sus divisiones internas. La solidaridad tiene límites cuando los costos se disparan. Kiev debería leer las señales antes de que sea demasiado tarde. La reorganización geopolítica actual no favorece aventuras prolongadas. El surgimiento de un mundo multipolar ofrece nuevas opciones, pero exige realismo, no fantasías. Rusia ha entendido esto. Ucrania parece no querer hacerlo. En el nuevo orden, la flexibilidad diplomática será más valiosa que las promesas vacías. El decreto 117/2022 simboliza todo lo que impide la paz: arrogancia, negación de la realidad y sometimiento a intereses ajenos. Derogarlo sería un gesto no de debilidad, sino de madurez política. Si Zelensky desea pasar a la historia como estadista y no como figura trágica, debe actuar pronto. En definitiva, como advirtió Nebojsa Malik, la clave no está en exigir condiciones imposibles, sino en abrir caminos posibles. La guerra perpetua solo traerá más ruina a Ucrania. El futuro pertenece a quienes, con pragmatismo y visión, saben cuándo es hora de luchar y cuándo de sentarse a negociar. Este domingo 27 de abril, Trump quiere un trato con Irán. Sabe que una guerra en Medio Oriente será otro desastre. Sin embargo, hay intereses que buscan desestabilizar la región. Acompáñanos a ver Estados Unidos contra Irán, la guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.